Los futuros del cobre en COMEX de Nueva York subieron un 13% en un solo día, rompiendo récords históricos de 5.95 por libra. Es el salto de precios más rápido jamás registrado, incluso mayor que el auge de las materias primas de mediados de la década de 2000. Mientras Washington habla de seguridad nacional, los fabricantes y socios comerciales están entrando en pánico. Cuando el precio del cobre sube, afecta a todos estos productos. Canadá, un proveedor clave, ya está excluyendo a Estados Unidos, desviando el cobre hacia Asia y cerrando acuerdos prearancelarios. Desde los vehículos eléctricos hasta las redes eléctricas, los efectos dominó son enormes. No se trata solo de metal, se trata de control. Con el 1 de agosto acercándose rápidamente, es posible que Estados Unidos haya puesto un precio que lo excluya de su propia cadena de suministro. Manténganse al tanto. Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para obtener más información. Gráfico animado del aumento de los precios del cobre COMEX el 10 de julio de 2025, etiquetado como el máximo histórico. Inmediatamente se abrió una brecha sin precedentes entre los precios del cobre de Estados Unidos y Europa. En la Bolsa de Metales de Londres, los precios están ahora un 25% por debajo de los del mercado estadounidense, lo que crea una enorme oportunidad de arbitraje, pero también expone graves riesgos a las cadenas de suministro transversales. Y ningún país siente el impacto más que Canadá, una nación profundamente ligada a un sistema de exportación de cobre de 9.300 millones de dólares. La mayor parte del cobre almacenado en Canadá, en provincias como Columbia Británica o Quebec, se envía a Asia para su refinación antes de regresar a Estados Unidos como cobre catódico puro. Se trata de un circuito complejo y de alta eficiencia que ha funcionado durante casi 2 décadas. Pero ahora, con el nuevo arancel de Trump, Canadá enfrenta una decisión dolorosa: absorber el costo adicional o excluir a Estados Unidos por completo del circuito del cobre. Cualquiera de las dos opciones amenaza con rediseñar toda la cadena de suministro de cobre de América del Norte de la noche a la mañana. Según un estratega senior de materias primas de un banco de inversión global, que habló bajo condición de anonimato, lo que estamos viendo es un ejemplo clásico de fragmentación de la cadena de valor. Estados Unidos acaba de convertir una ventaja norteamericana en una desventaja. Tomará años repararlo, si es que alguna vez se hace. Este movimiento, por supuesto, no fue aleatorio. Apenas horas después del cierre de los mercados el 10 de julio, el presidente Trump firmó una proclamación de la sección 232 bajo la Ley de Expansión Comercial, designando oficialmente al cobre como un metal crítico para la seguridad nacional. A partir del 1 de agosto de 2025, cada libra de cobre importada tendrá un arancel del 50%. Aunque la Casa Blanca insiste en que se trata de una medida para proteger el suministro interno, la letra pequeña cuenta una historia familiar. Primero aplique presión, negocie después. La proclamación también extiende las conversaciones comerciales bilaterales por 3 semanas desde la fecha límite original del 9 de julio hasta el 1 de agosto. Esto le da a Ottawa, Bruselas y Beijing menos de un mes para llegar a acuerdos paralelos o enfrentarse a todo el impacto del arancel. Esta no es la primera vez que Washington utiliza los aranceles como arma de negociación. Incluso antes de la crisis del cobre, los aranceles de importación promedio en Estados Unidos ya habían subido al 16%, el nivel más alto desde la Gran Depresión. Ahora, con el cobre sumado, la Cámara de Comercio Internacional advierte que los aranceles promedio en Estados Unidos podrían superar el 20%, empujando al país nuevamente al aislamiento económico de la era Hoover. Las reacciones del mercado fueron rápidas. El 8 de julio, cuando comenzaron a circular rumores, los futuros del cobre comercial subieron más de un 12% y alcanzaron un récord de 123 a 30 dólares por tonelada métrica. Las acciones de Freeport-McMoRan, la mayor empresa minera de cobre de Estados Unidos, solo registraron ganancias modestas. Pero en Toronto, el índice de materiales SIP/TSX cayó drásticamente, lo que refleja una profunda inquietud en todo el sector minero de Canadá. Y no es de sorprender que Canadá refina alrededor del 25% del cobre que Estados Unidos importa anualmente. Eso lo convierte en el primero en la fila para ser disruptivo. En respuesta,
El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró que su gobierno defendería a los trabajadores y las industrias canadienses utilizando todas las herramientas legales y diplomáticas disponibles. Estamos protegiendo a nuestros trabajadores y empresas, incluidos los litigios de la OMC y los aranceles de represalia. Pero mientras los funcionarios debatían, el sector privado entró en acción. Teck Resources, uno de los mayores productores de cobre de Canadá, rápidamente consiguió nueva capacidad de almacenamiento y puerto para redirigir las exportaciones directamente a Asia, especialmente Corea del Sur y Japón, eliminando a Estados Unidos de la ecuación. El director ejecutivo, Jonathan Price, confirmó que el plan estaba vigente desde marzo, el momento en que Trump restableció los aranceles al aluminio en Canadá. Teck Resources no estaba solo. Otras empresas, incluida Hudbay Minerals, comenzaron a ejecutar estrategias similares, asegurando contratos de envío a puertos asiáticos y cubriendo precios en la bolsa de futuros de Shanghái. Esta no es solo una solución temporal para Canadá. Podría indicar una salida estratégica a largo plazo de su papel como intermediario en la cadena de suministro de cobre de Pero la verdadera presión se acumula en los sectores que dependen del cobre todos los días. Según la Asociación Internacional del Cobre, un vehículo eléctrico promedio utiliza alrededor de 80 kilogramos de cobre, casi 4 veces más que un automóvil tradicional a gasolina. Esto significa que por cada aumento de 5 centavos en los precios del cobre por libra, los fabricantes de vehículos eléctricos ven un aumento de $90 en los costos de material por vehículo. En la planta de Tesla en Fremont, que produce más de 40.000 automóviles al mes, eso suma millones de dólares antes de que un solo vehículo salga de la línea de producción. Ford también se prepara para el impacto. Su equipo de compras global ya ha advertido que las facturas de los proveedores pueden reflejar aumentos de precios a partir de agosto, justo cuando comienza la agitada temporada de compras de regreso a clases. Esto podría crear un doble shock de precios para los consumidores estadounidenses. El director ejecutivo de Jim Farley Ford declaró recientemente a los inversores: apoyamos la seguridad de la cadena de suministro, pero también necesitamos previsibilidad. Un arancel del 50% al cobre sin una alternativa nacional no es una solución. Es una prueba de resistencia a la que no nos comprometimos. Pero mientras los fabricantes de automóviles se preparan para el impacto, son los pequeños y medianos fabricantes estadounidenses los que podrían sufrir los recortes más profundos. Según la Asociación Nacional de Fabricantes, más del 89% de los exportadores estadounidenses dependen, casi la mitad, de materias primas importadas como el cobre. En estados como Ohio, Indiana y Michigan, donde la recuperación industrial ya era frágil, este nuevo arancel del 50% podría ser fatal. En Novak Electrical Components, un proveedor familiar cerca de Toledo, las cotizaciones de alambre de cobre han aumentado un 18% desde que se anunció el arancel. Hemos tenido que retrasar 3 contratos la última semana, declaró su jefe de compras. Un cliente ya se cambió a un proveedor vietnamita. A diferencia de las grandes corporaciones, los memes carecen de herramientas de cobertura o influencia en las compras globales. Operan con márgenes estrechos. La Asociación para el Desarrollo del Cobre estima que cada aumento del 10% en el costo del cobre crudo reduce un 2%. Los márgenes de beneficio de OFME son suficientes para quebrar a miles de empresas. El impacto no se limita a la industria automotriz. La red eléctrica nacional también está sintiendo las consecuencias. Según la Comisión Federal Reguladora de Energía de cada milla de línea de transmisión de alto voltaje utiliza casi 5 toneladas de cobre. Con un aumento de precios de más del 20% en solo 2 semanas, la iniciativa de Red Verde de Biden podría disparar los costos del proyecto en cientos de millones de dólares. Gigantes de las empresas de servicios públicos como Southern Company y Duke Energy ya han presentado solicitudes de emergencia para aumentos de tarifas ante los reguladores estatales para ayudar a absorber el impacto de las materias primas. Como lo expresó claramente un ejecutivo de Southern Company,
Sin cobre, no podemos construir nueva infraestructura de red. Y sin una red moderna, no hay futuro eólico ni solar. Lo que comenzó como un simple arancel a los metales ahora se está convirtiendo en una crisis en toda regla en la cadena de suministro. Y lo más preocupante es que esto es solo el comienzo. Canadá, atrapado directamente en la zona de explosión de esta guerra comercial, no se queda de brazos cruzados. Ante la amenaza del nuevo arancel al cobre de Washington de cortar los flujos transfronterizos de metales, las empresas y funcionarios canadienses están tomando medidas urgentes para evitar convertirse en daños colaterales. Teck Resources, una de las principales empresas mineras del país, está acelerando su transición hacia Asia. Su nueva estrategia implica enviar concentrados de cobre crudo directamente a fundiciones en Corea del Sur, sin pasar por las refinerías tradicionales de Estados Unidos. Desde allí, el metal refinado se cubrirá en la bolsa de futuros de Shanghái, lo que dejará a Estados Unidos completamente fuera de la cadena de valor del cobre. Pero ahora la presión sobre Cap Hill está aumentando y no solo por parte de los lobbistas comerciales. En una carta del 19 de julio al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el representante Daniel Morales advirtió que el arancel podría sabotear inadvertidamente la competitividad de los vehículos eléctricos estadounidenses en un punto de inflexión crítico. Su distrito, donde se encuentran 4 importantes proveedores de piezas, ya ha sufrido despidos relacionados con interrupciones en el suministro de materias primas. Estamos hablando de 200 empleos perdidos incluso antes de que el arancel entre en vigor, declaró Morales en una entrevista radial local. Las voces de la industria también están dando la voz de alarma. En una reciente llamada con inversionistas, el director ejecutivo de Rivet Motors, una startup de camiones eléctricos de rápido crecimiento, declaró sin rodeos: si el cobre se mantiene por encima de los $12.000 nuevos por tonelada, nuestro objetivo de equilibrio se desvanece. No somos Ford. No podemos asumir esos costos. Según datos de Auto Innovators of America, el costo promedio de producción de vehículos eléctricos ha aumentado un 11% desde mediados de junio, incluso antes de que una sola unidad llegue a los concesionarios. Según un alto funcionario de la Casa Blanca familiarizado con el proceso de planificación arancelaria, quien habló bajo anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones, la administración sabía que habría dificultades a corto plazo, pero el objetivo era asegurar un apalancamiento a largo plazo sobre flujos minerales críticos. Dicho esto, no anticipamos la velocidad del giro de Canadá hacia Asia. Tomó por sorpresa a algunos funcionarios del sector comercial. El funcionario admitió: si así es como Estados Unidos planea instalar la industria verde en el país, preguntan los críticos, ¿quién quedará para construirla? Mientras se desarrolla esta reorientación estratégica, el ministro de Comercio de Canadá declaró al Parlamento que todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las represalias y la acción formal ante la OMC. Sin embargo, fuentes cercanas a las conversaciones sugieren un camino diferente. La vía más rápida no es la confrontación. Es redirigir las exportaciones hacia el este, hacia compradores amigables en Asia, preservando así tanto el flujo de caja como el capital político. Mientras tanto, Wall Street, los analistas han comenzado a modelar el peor escenario posible, y el panorama es sombrío. Según una estimación de UBS, si la prima del cobre se mantiene por encima de los $1.000 por tonelada hasta septiembre, los fabricantes estadounidenses podrían absorber hasta $200 millones en costos adicionales solo este trimestre. Esto no solo afecta a la cadena de suministro, sino que podría reducir medio punto porcentual el PIB estadounidense del cuarto trimestre. Irónicamente, apenas unas semanas antes de esta escalada, Canadá creía haber logrado una tregua. El 30 de junio, el primer ministro Mark Carney anunció que Ottawa cancelaría un impuesto propuesto del 3% a los servicios digitales, un impuesto que se proyecta generará casi $6,000 millones canadienses en 5 años.
La medida se consideró un gesto de buena voluntad para reactivar las estancadas negociaciones comerciales con Washington y mantener vigente la fecha límite del 21 de julio para un nuevo acuerdo bilateral. Inicialmente, pareció funcionar. La Casa Blanca emitió un cauteloso gesto de aprobación. Pero esa buena voluntad se desvaneció rápidamente. El 8 de julio, los mismos funcionarios que habían aplaudido el compromiso de Canadá revelaron el arancel al cobre. Y para colmo, peor aún, lanzaron la amenaza de un arancel del 200% sobre los productos farmacéuticos si Ottawa no firma un nuevo acuerdo antes de la fecha límite. Anunciaremos algo muy pronto sobre los productos farmacéuticos. Se les aplicará un arancel muy alto, como del 200%. Antes usábamos los aranceles como un bisturí. Esto se siente más como un mazazo, dijo un exfuncionario del Departamento de Comercio de EU, involucrado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La decisión sobre el cobre no se coordinó con los aliados. Va a ser contraproducente, especialmente con Canadá ya girando hacia el este. Eso no es solo una táctica de negociación. Es un golpe directo al corazón de la base industrial de Canadá. Según datos del Servicio Geológico de EU, Canadá es el segundo mayor proveedor de cobre refinado de Estados Unidos, representando el 17% de las importaciones el año pasado. Y gran parte de ese cobre ni siquiera se origina en Canadá. Columbia Británica envía más de la mitad del cobre que extrae a países asiáticos como China, Japón y Corea del Sur para su procesamiento antes de regresar a EU. Como que todos. En otras palabras, el arancel de Trump se dirige a una cadena de suministro global en bucle que atraviesa Asia y corre el riesgo de romper todos los eslabones del camino. La industria automotriz, que ya lidia con la escasez de litio y chips, ahora se enfrenta a otra presión crítica. Los expertos advirtieron que cada vehículo eléctrico requiere hasta 80 kilogramos de cobre. Con el arancel del 50% sobre el cobre vigente, esto se traduce en un cargo adicional de alrededor de $220 por vehículo eléctrico. Y aquí está el problema. No hay ninguna fuente nacional lista para compensar el déficit. En lugar de amenazas, Canadá está actuando con rapidez. Teck Resources ha comenzado a redirigir concentrados de cobre a compradores surcoreanos, quienes a su vez revenden el metal a la vasta red industrial de China. Mientras tanto, funcionarios provinciales de Quebec han viajado a Lima y Santiago para captar nuevos clientes en caso de que la frontera con Estados Unidos se cierre de golpe. A puerta cerrada, los grupos de presión presionan a Ottawa para que tome medidas aún más audaces. Según fuentes familiarizadas con las reuniones internas, el gobierno podría suspender temporalmente las tarifas de los permisos de exportación para las mineras, un subsidio de facto para ayudar a las empresas a orientarse hacia el este. Esto permitiría que las operaciones canadienses se mantuvieran a flote, mantener los empleos intactos y evitar desencadenar una crisis laboral nacional. Mientras América del Norte se recalibra, Asia consolida discretamente su papel como el nuevo epicentro de la refinación de cobre. Más del 40% del cobre refinado del mundo se origina actualmente en China, Corea del Sur y Japón, una cifra que se espera supere el 50% para 2027 si se mantienen las tendencias actuales. Este impulso se está acelerando. En junio, Tongling Non-Ferrous Metals Group, la segunda refinería más grande del mundo, anunció una expansión de $300 millones dirigida a contratos de vía rápida de Canadá y Chile. Según datos del ICMM, el coste medio de refinación por tonelada en el este de Asia es un 19% inferior al de América del Norte, debido principalmente a las economías de escala y la integración vertical. Esto no es una desviación táctica, es un cambio permanente en la cadena de suministro, afirmó un exoficial de compras de BHP, ahora con sede en Singapur. Para Canadá, el giro hacia el este no es solo una medida de supervivencia. Es una oportunidad para conectarse directamente con los centros de fundición de alta eficiencia de Asia,
evitando por completo a los intermediarios estadounidenses. Para Estados Unidos, eso significa renunciar no solo al metal, sino también a la influencia y el control sobre los márgenes que antes lo acompañaban. Sin embargo, aunque la administración de Carney insiste en que las represalias siguen siendo una opción, los diplomáticos admiten discretamente que los litigios en la OMC podrían prolongarse durante años, y que los aranceles no esperan. Afectan a los equipos de construcción, los centros de datos y las redes eléctricas hoy, no en 5 años. Por lo tanto, Canadá se encuentra entre la espada y la pared ante el colapso del mercado del cobre. Demasiado enredado económicamente con Estados Unidos como para cortar lazos por completo, pero demasiado expuesto como para arriesgarse a permanecer inmóvil. Ya no nos preguntamos cómo contraatacar. Nos preguntamos quién reemplaza a EU, dijo un ex asesor comercial canadiense que trabajó en el marco original del TEMEC. En Seúl y Yakarta, nos reciben con alfombras rojas. Mientras tanto, Washington nos trata como moneda de cambio. Ahora es una carrera contrarreloj. Canadá se esfuerza por redirigir su flujo de exportación de cobre de $9.000 millones hacia Asia antes de que Washington active el siguiente mecanismo comercial. Pero esto ya no es una teoría. Ya está sucediendo. El 31 de marzo, Statistics Canada publicó un informe que sacudió a los analistas comerciales de todo el continente. Las exportaciones a países no estadounidenses aumentaron casi un 25%, mientras que las ventas a EU cayeron un 6,6%. Esa es la mayor divergencia en casi una década y señala algo mucho más grande que un ajuste a corto plazo. Redibuja todo el mapa comercial de América del Norte de la noche a la mañana. El público también lo ha notado. En Montreal, una encuesta de Global News Street emitida el 6 de marzo reveló un fuerte repunte del sentimiento nacionalista. Los compradores se comprometieron abiertamente a boicotear los productos fabricados en Estados Unidos, reviviendo el cántico de compre canadiense.